de los silencios más elocuentes que existen es el silencio de un patio de colegio en verano. Es increíble. No sé si habéis tenido la experiencia de pasar al lado de un patio de colegio sin niños. Es triste incluso, ¿no? Parece mentira. ¿Qué haríamos sin ellos? No sé, ese bullicio alrededor que es vida, en realidad, ¿no? Otro de esos silencios elocuentes es el silencio de las catedrales, ¿no? Muchos de nosotros, posiblemente, o de vosotros, no hayáis tenido experiencia de estar en una catedral en silencio. Yo que fui católico mucho tiempo, pues sí, hay una basílica menor de Don Bosco en Panamá, que es una iglesia muy grande, muy bonita, Y cuando entras y no hay nadie, es increíble, el silencio tan solemne, ¿no? Que casi te aplasta, ¿no? El silencio ese, ¿no? Me ha pasado lo mismo en la catedral de Notre Dame también. Cuando entras hay un silencio porque se hacen misas ahí también. Entras y un murmullo, ¿no? Silencioso en estos recintos. Pero el silencio más grande que hemos experimentado de parte de Dios es el silencio de ese intervalo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una especie de silencio profético que termina con Malaquías, y después sí que ha habido, y esa es una discusión que no vamos a tener esta mañana, ha habido, algunos dicen que sí, que se había revelado otras profecías y demás, y mucho de la escuela rabínica y todo eso, pero en realidad parece que se corta la comunicación durante un tiempo entre Dios, ¿no?, que está profetizando la venida del Mesías, y de pronto aparece alguien y se rompe el silencio profético y hay una palabra que viene. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos enseña algo vital hablando de estos temas, y es el hecho de que Dios cambia, por decirlo así, de lenguaje. Deja de hablar en términos proféticos para hablar entonces, según Hebreos, dice lo siguiente: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, dice en el texto original, en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y continúa. En Hijo, se puede traducir en el Hijo también, hay algunos que, como hace Casiodoro de Reina, en el Hijo, pero tiene una connotación como de un lenguaje nuevo de parte de Dios, de una renovación del lenguaje. Ya no vamos a hablar solamente en palabras, sino que la palabra profética se encarna. Y entonces el lenguaje nos suena más cercano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esa voz creadora transforma por completo todo. Y en este nuevo pacto no solamente se nos dirán cosas, sino que la palabra profética, la palabra de Dios, se convierte en carne. Y Jesús, el Hijo de Dios, viene a poner su tienda de campaña, como dice en el original, entre nosotros. Viene a estar con nosotros. Y no hay manera más elocuente de romper un silencio que esta. Cuando todo era opresión para el pueblo de Israel, cuando parecía que no pasaba nada en el cielo, de pronto aparece, como dice en Marcos, Juan el Bautista. Y se rompe el silencio. Mis queridos hermanos, uno de los textos más importantes, completos y fiables que tenemos en la historia es el Nuevo Testamento. Y esto es una discusión que no admite ninguna duda. Ningún científico, ninguna persona que se dedica al estudio de las lenguas antiguas, de los textos originales y de toda la filología hebrea, judaica, te dirá que no. Tenemos un texto fiable. Y en eso Eduardo Brasier nos hizo una muy buena introducción la semana pasada. Tenemos el texto bueno con nosotros. Así que no hay por qué dudar. Si tú estás aquí en esta mañana delante de un nuevo libro, el libro de Marcos, y piensas que, bueno, fíjate esta gente, qué buena gente, ¿no?, que tiene mucha fe en este librito, ¿no?, que es un poquito de historias de aquí y de allá, judías, pues déjame decirte que no es así. Este texto es la palabra de Dios, la palabra de Dios que rompió el silencio profético hace casi 2000 años.
y tiene un mensaje para ti, tiene un mensaje para nosotros. No sé qué buscas en esta mañana, no sé qué buscas en todas estas mañanas que nos quedan delante con Marcos, pero Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hablarte y yo quiero animarte a que tú escuches a la voz de Dios. Marcos es, capítulo 1, versículos 1 y 8, que nos toca a nosotros esta mañana, es una especie de pórtico, ¿no? ¿Habéis estado en la Catedral de Santiago? Por lo menos sí, ¿no? O en los bares de alrededor tomando un bocadillo o algo, ¿no? Sobre todo los que habéis estudiado allí, ¿no? Se come bien en Santiago. Pero hay un pórtico que se llama el Pórtico de la Gloria, que han renovado hace poco, ¿no? Es una cosa maravillosa, una obra del gótico que es digna de ver. Es increíble. De hecho, Rosalía de Castro escribe unos versos que parece que las figuras pueden comunicarse entre ellas y casi hablan de lo bien hechas que están. Fíjate, qué maravilla. Un pórtico. Y eso es capítulo 1, versículos 1 al 8 de Marcos. Vamos a entrar en una historia trepidante, llena de acción, llena de amor, llena de victorias, llena de aparentes derrotas y sobre todo una historia que habla de la eternidad y que tiene que ver contigo y conmigo. Eso es el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8 y ver qué tiene el Señor preparado para nosotros hoy. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Tienes ganas de seguir leyendo? ¿Quién es este que va a venir? ¿Quién es? Pues imagínate la situación en ese momento. Te están prometiendo acción. Estate pendiente de nosotros, que esto sigue y ya verás que va a transformar tu vida. En esta primera parte, en este primer capítulo de Marcos, versículos del 1 al 8, yo quiero que recuperemos un espíritu, y es el espíritu de Juan el Bautista. Nosotros conocemos el Evangelio, más o menos, ¿no? Sabemos cómo va a terminar la historia, ¿no? Pero bueno, nos gusta ver esta película muchas veces. No sé si tienes una película favorita que has visto o un libro que has leído un montón de veces y empiezas a leer como si fuese la primera vez. Da igual. Lucía nunca quiere hacerme spoiler, ¿no? No te quiero decir nada, no quiero que lo veas, que lo disfrutes, ¿no? Claro, evidentemente, cuando tú disfrutas tanto de algo, no quieres hacerle spoiler a los demás, ¿no? Pero bueno, tengo un amigo que ha escrito un artículo hace poco que dice que debemos tener derecho a destripar las cosas, ¿no? Y decir las cosas, ¿no? Lo que va a venir. Pero ya lo conocemos, el Evangelio. Ahora yo quiero que seamos desafiados en esta mañana a seguir predicando en el espíritu de Juan. Capítulo 1 de Marcos, versículos 1 al 8. Y vamos a ver tres cosas sobre Juan. En primer lugar, vamos a ver a Juan y su procedencia. Veremos a Juan, su carácter, y veremos también a Juan, su mensaje. Fijaros el contexto. Dice aquí el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1, principio. Así arranca esta historia. Aquí comienza, chan, 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 el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Qué bien. Pero posiblemente estás en esta mañana diciendo aquí, ¿Evangelio de quién? ¿Quién es este? Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el Mesías prometido.
cuando Israel estaba en el más profunda de las oscuridades. Recordad que el Imperio Romano está aquí en su apogeo, está en lo mejor, por decirlo así, de este imperio. Dios dice que en su tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, viene Jesucristo. Y eso ya ha ocurrido. A Marcos no le interesa esto, ni siquiera como a Juan, en el Evangelio de Juan, que se va, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo. No. Marcos es acción. Aquí no tenemos mucho tiempo, estamos escribiendo, según lo que dicen los expertos, en Roma, estamos escuchando lo que dice Pedro y hay que anotarlo muy rápido. Así que hay una palabra aquí clave que no sé si la pronunciaré bien en griego, esto es para darme un poco de caché, ¿no? Eutis, ¿no? Esto significa luego, pronto, de pronto, enseguida, y es lo que constantemente vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Enseguida fueron, subieron, partieron. Y dice, pero hombre, pues tan rápido hay que seguir a Jesús. Sí, es acción, es acción. Tenemos tiempo solamente para ver a Jesús obrando y transformando al ser humano en el Evangelio de Marcos, muy rápidamente. Y ocurren muchísimas cosas. Este es el Evangelio, es Jesucristo y es el Hijo de Dios, Dios mismo. Esto no trata de un personaje ficticio, ni siquiera una especie de Jesús convertido en algo santo, o un hombre que estaba por ahí y después de pronto recibió una iluminación. No. Marcos, que es un texto fiable, dice, como después dirían Eusebio de Cesarea y también Flavio Josefo, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no hay duda de esto. Ahora también quiero dejar en tu corazón esta mañana lo siguiente. Vivimos por fe. Caminamos por fe. La fe es un don de Dios. Y yo oro, si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor Jesucristo, que el Señor te dé fe para creer. No se trata de saltar al vacío, se trata de saltar a los brazos de Dios. Y su deseo es mostrarnos a su Hijo en acción por una persona, por ti, para que veas al Hijo de Dios actuando, buscando transformar tu vida para su gloria y honra. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la palabra evangelio no tiene que ver con el evangelio como doctrina, como lo entendemos, sino que tiene que ver con esta historia que se va a contar. Este es el evangelio. Esta es la vida. Esta es la buena noticia, que Jesucristo vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús en la eternidad decidió obedecer al Padre en tu favor y el mío. Y esa es la buena noticia. Y lo que vamos a ver es la vida de Jesús, habiendo dicho que sí, viene y se encarna para estar entre nosotros. Y entonces Juan, vemos aquí de dónde procede él, cómo viene todo esto. Su procedencia es profética. Dice el versículo 2, como estaba escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estaba profetizado la venida de Juan el Bautista. Este heraldo delante, preparando el camino del Señor. Así que ahí está Juan cumpliendo esa profecía de Isaías, dice aquí, ¿no? Pero bueno, vemos que es entre Malaquías e Isaías que se confecciona este texto, ¿no? Envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es interesante observar que se cite a Isaías. Isaías es el profeta más evangelista que hay en el Antiguo Testamento. Es el que está contándonos que ha de venir el siervo sufriente, el Hijo de Dios que va a venir, ¿no? Es Isaías el que encierra toda esta profecía. Y este hombre, Juan el Bautista, está cumpliendo esta palabra profética delante de nosotros. Va a preparar el camino delante del Señor. Había que llamar a Israel a capítulo, por decirlo así. Poneros bien, repensad vuestra vida, buscad de verdad a Dios. Cuando habla de enderezar las sendas, es de ponerse en camino recto hacia las cosas que de verdad importan. Es decir, buscad a Dios. Y claro, los judíos dirán, ¿nosotros buscar a Dios?
Somos el pueblo de Dios. Abraham es nuestro padre. ¿Cómo dices tú, enderezad vuestras sendas? Si vamos derecho a la gloria. Pues parece que no. Parece que no. Y ese silencio de tantos años tenía que haber sido elocuente para ellos, pero se pasaron todos esos años escudriñando las Escrituras y buscándose las maneras de hacerle trampa a Dios. Eso lo vemos también en el Evangelio de Marcos. No estaban de verdad buscando a Dios. Por eso la palabra profética arranca de esta forma: envío mi mensajero delante de tu faz, que va a preparar el camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. ¿No te sientes así alguna vez? Mira, estamos llamados a predicar en el espíritu de Juan. Estamos enviados a una sociedad que no quiere escuchar. Frasecicas, por decirlo así, tecnológicas que se dicen hoy día, ¿no? Hablan así. Esta es la sociedad mejor preparada y mejor informada de toda la historia. Puede ser. Pero estamos tan preparados y estamos tan informados que no buscamos a Dios. Y se cumple lo que la palabra profética también dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Por eso la voz que tiene que venir de parte de Dios tiene que ser una voz que clama en el desierto. Nadie quiere oír. Intenta hablar de Dios, la gente se tapa los oídos. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi hermano me quería decir algo, yo me tapaba y hacía la, para no escucharle. Y eso se hace hoy día. No me hables de Dios. No, déjate de eso. No. Yo desafío a veces a los amigos, bueno, voy a orar por ti. Dicen, no, por mí no ores. Pero ¿qué más te da si no crees en Dios? Tú te vas a hacer nada una oración, ¿no? No quieren saber. Cada día salen más defensores del ateísmo, salen más defensores de la maldad de Dios, salen más defensores de las fuentes más oscuras del mundo, todo en contra de Dios. Todo el mundo quiere disparar a Dios. Por eso el clamor nuestro como iglesia tiene que estar en la perspectiva de que estamos en un desierto. La gente no quiere oír. Y piensa, ¿pero quién va a estar en el desierto? Bueno, los que están allí, ¿en qué están pensando? En salir del desierto, en beber agua, en buscar una especie de oasis y estar allí. No quieren saber. ¿Qué Dios? Y nosotros tenemos que clamar a voz en cuello, incluso en ese desierto. Lo que el mundo necesita no es agua, necesitan a Dios. La gente no necesita sanidad, no necesita paz, la gente no necesita dinero, la gente necesita a Dios. Porque cuando todo eso falle, ¿qué nos quedará? Solamente Dios. Y ejemplo tenemos en Job. ¿Cuál era el terror que le espantaba a Job? Perder su relación con Dios. Estar enemistado con él era lo que le preocupaba. Job valoraba su relación con Dios. ¿Y nosotros? Este mundo ha perdido por completo el norte, y esto no es un título de una película, y lo que buscan es su propia satisfacción. Y nosotros, cuando levantamos la voz, parecemos que clamamos en el desierto. Juan procede de la profecía, de ese necesario envío de un heraldo que prepara el corazón de Israel para recibir al Hijo de Dios. Y así empieza el Evangelio, como no puede ser de otra forma, cumpliendo la promesa de Dios, cumpliendo las profecías una a una. Y este heraldo, Juan el Bautista, está siendo enviado delante de la faz de Dios. Es interesante que esa palabra mensajero es la palabra ángel, ¿no? Mensajero. Qué bien, ¿no? Alguien cercano al corazón de Dios es enviado a preparar el camino del Señor. No nos olvidemos de esto. Dios está implicado desde el principio en esta historia que vamos a estar desarrollando estos meses en la iglesia. Es Dios detrás de esta acción. No nos olvidemos de eso. Clama en el desierto, procede de allí, y su espíritu es el siguiente. Juan va a predicar el mensaje de Dios
lo va a hacer en voz alta y va a ser un mensaje claro, como tiene que ser. Si nosotros queremos apuntar, podéis apuntar, si queremos tener una estrategia de cómo queremos compartir el Evangelio con otros, esta es una buena. Prediquemos el mensaje de Dios, prediquemos en voz alta, sin importarnos con quién estamos hablando. Hay que decir las cosas en voz alta. Esto no está bien. Y también tiene que ser un mensaje claro. Si recordáis, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Más adelante, ¿no? Nos adelantamos un poco, hacemos spoiler, ¿no? Lo mandaron a decapitar. Estaba preso. ¿Y estaba preso por qué? Por decirle a Herodes Antipas, esa no es tu mujer. Eso que estás haciendo no está bien. Eso es pecado. Así que estaba en la cárcel. Pero fijaros, después Marcos lo contará en una cosa brillante que hace cuando escribe la historia, ¿no? Recordando a Herodes, se acuerda de lo que pasó con Juan el Bautista, ¿no? Y dice en un momento que él respetaba a Juan el Bautista porque era un hombre justo. Pero bueno, tenía que tenerlo en la cárcel, porque claro, no te puedes pasar. Yo te estimo y te respeto, pero no puedes decirme delante de todos, Juan, estas cosas. Y lo tenía allí, pero claro, hizo una promesa y tenía que cumplirla delante de todos los invitados. Y cuando le pidieron, bueno, hasta la mitad de mi reino te daré, ¿qué pidió Salomé? Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Pero Herodes respetaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tenía un mensaje claro. Lo que estaba diciendo era verdad, pero él tenía endurecido su corazón. Si le hubiese escuchado la voz de Juan y se hubiese arrepentido, ¿cómo habría cambiado la historia? Sería otra completamente distinta. Si nosotros vamos a predicar en el espíritu de Juan, en primer lugar, tengamos en cuenta su procedencia de parte de Dios con un mensaje claro. Ahora aparece Juan. Fijaros, versículos 4 al 6. Del 1 al 3 hemos visto la procedencia de Juan, es una cosa divina, pero en el versículo 4 dice lo siguiente: bautizaba Juan en el desierto. Acción, ya os dije que esto es rápido, ¿no? Hemos mirado un poco las alturas, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, luego los profetas, una cosa, y de pronto, ¡pum! La palabra que está aquí insertada en el original es aparece. Aparece Juan. ¿No? ¿Cómo que aparece Juan? Sí, tenéis que daros prisa porque esto va rápido. Juan aparece en la historia, aquí, bautizando en el desierto. Y esa palabra es muy interesante también. Es la palabra acontecer, es la palabra ocurrir, es la palabra que tiene que ver con época. Es como si cambiase por completo la época y los tiempos de parte de Dios. Aparece Juan, y Juan bautizaba en el desierto. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué dice aquí que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salía a él toda la provincia? Fijaros, ¿dónde recibe el pueblo de Israel la ley? ¿Dónde recibe el tabernáculo? ¿Dónde recibe el maná? En el desierto. Parece que el escenario desértico en la Biblia tiene que ver con algo neutral, donde Dios va a manifestarse por completo y por entero. No había ningún recurso más, y Dios quiso arrastrar a su pueblo a esos 40 años de desierto para que supieran que no habiendo nada y teniendo a Dios, lo tenían todo. Y en ese desierto, donde está Juan el Bautista, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y a él tenían que salir. Y a él salían. ¿Quién es este tipo? ¿Qué es lo que está contando? Necesito oírle. Quiero su bautismo. Juan tiene un carácter, parece ser muy recio, muy duro. Y cuando vemos en otros relatos evangélicos, vemos hablándoles de cara a cara a la gente. Tener contentamiento con vuestra paga, buscad el reino de Dios, arrepentíos, volveos. Y la gente estaba deseando escuchar a este Juan el Bautista.
y muchos de ellos se bautizaban. Eduardo Brasier nos dijo que esto parecía algo más bien andaluz, ¿no? Que dice que toda Jerusalén, ¿no? Toda Judea, todo, no. Una gran parte, ¿no? Pero hubo una conmoción en la ciudad que les hizo salir al desierto. Esta palabra es una palabra cierta y una palabra que necesitaban oír. Porque poneros en la situación, después de tantos años, tantos siglos sin escuchar nada, que toda esta gente busque a Juan el Bautista, quiere decir que algo se estaba moviendo en el corazón de Israel. Algo estaba Dios maquinando en el corazón de todos. Y muchos de ellos salieron al desierto a buscar a Juan. Es un contexto fuera de la ciudad en el que Dios va a demostrar su poder. Lejos del templo, lejos de los ritos, lejos de todo, al desierto. Arena y agua, y la predicación directa de Juan el Bautista. Ese es su carácter. Y dice más, este Juan el Bautista bautizaba a los que querían confesar sus pecados, y dice el versículo 6 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos. Pura moda, ¿no? Es como, ¿no? Está rompiendo allí, ¿no? Tú imagínate. Yo doy gracias a Dios que los predicadores en esta iglesia no tenemos que venir vestidos de Juan el Bautista. He dicho que predicamos en su espíritu, no en su moda. Cuidado, es diferente. Pero, ¿qué te parece una persona así? ¿No te llamaría la atención? Un señor vestido con piel, dicen, con unas telas burdas, ¿no? Ahí, con lo que sea, y con un cinturón aquí, predicando ardientemente, y la gente alrededor viniendo. Es una señal. ¿Quién es este hombre? ¿Qué dice? ¿Por qué va vestido así? Es parte de su carácter. Él está por completo fuera de lo que tenga que ver con cualquier rito judío. Esta no es una palabra judía, por decirlo así, de ninguna manera. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Enderezad vuestras sendas, buscad a Dios, arrepentíos, bautizaos. Pero tú no vas vestido de rabino, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Parece que hay un contraste buscado por parte de Juan el Bautista con todo lo que tenga que ver con el rito. Juan sabía de alguna forma, que no podemos entender, que esta venida de Jesucristo iba a acabar con todo aquello. Que toda aquella sombra y figura de lo que había de venir se iba a desvanecer porque ya estaba aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hacía más eso, falta eso. Ahora venidos a este desierto, a encontraros con Dios. Algo grande va a ocurrir, alguien mucho más grande va a venir, y tenéis que venir aquí a escuchar esta voz. Jesús fue llevado fuera de la ciudad para ser sacrificado. Esteban fue lapidado fuera de la ciudad. Pablo fue sacado fuera del templo. Y en Hebreos se nos dice que salgamos de nuestro confort, de la ciudad, y padezcamos la humillación de Jesucristo fuera. Llevemos su cruz y estemos confesando delante de todos que nosotros somos como Él. Juan tiene un carácter tan fuerte, que llamaba la atención de todos. Sí, por ahí también se iban los escribas y fariseos, ya sabéis, ¿no? Y les veréis en acción en el Evangelio de Marcos, perdón. ¿Por qué pienso tanto en Juan? Bueno, Juan Marcos será, por eso. Veremos a los escribas y fariseos en acción, y seguramente ellos también evidentemente salieron fuera para escuchar qué tenía que decir este hombre, que estaba diciendo: arrepentíos, bautizaos en el nombre para arrepentimiento de vuestros pecados, para perdón de los pecados. Venid aquí a escuchar la verdadera palabra de Dios. Claro, a una persona vestida de esa forma, ¿tú le harías algún caso? Tú ponte que tienes que ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Y tú, ¿qué es lo que te recomiendan? No, bueno, ve vestido, intenta buscar un color un poco neutro, no vayas muy chillón, bueno, intenta ir un poquito recogido, ¿no?
Y tú te presentas allí, ¿no? Con tus mejores galas, ahí te sientas y dices, bueno, ahora va a venir el señor director de la empresa y se te aparece un señor vestido de piel de camello, con un cinto aquí, con los pelos, me imagino, vestido así, no vas a la peluquería, ¿no? Ya te vas, así mismo, ¿no? ¿Qué pensarías? Que te están tomando el pelo. Pues esto hay una cámara oculta aquí o algo. ¿No te lo tomarías en serio, a que no? Pero en ese contexto del desierto, con estas palabras buscando el arrepentimiento, todo el mundo tenía que escuchar a Juan. Me imagino la gente, ¿has escuchado a Juan? Este hombre predica de otra forma. ¿Qué tiene que decirnos? ¿Qué es lo que pasa? Y todos estaban allí buscando este bautismo. Un bautismo cuya efectividad de perdón de pecados esperaba evidentemente el sacrificio del Hijo de Dios mucho más adelante. Pero este corazón tenía que estar preparado para recibir la luz de Dios. Algo no andaba bien en Israel. Algo estaba cambiando en Israel. Y ellos no lo sabían. Pero estaba por pasar. Estaba ocurriendo. Esa apariencia radicalmente distinta es la que nosotros tenemos que encarnar de alguna forma. No te digo que te vayas vestido de piel de camello y esas cosas, no. Bueno, para carnaval ahora, ¿no? En fin, ¿tú de qué vas? Yo de Juan el Bautista, mira, podríamos, ¿no? Tal vez, mira, para el próximo año. Vamos. Pero espiritualmente tenemos que ser distintos. Cuando hablamos, cuando decimos, cuando opinamos sobre las cosas que ocurren, tenemos que estar vestidos de piel de camello y con un cinto. Esto es pecado. Esto no está bien. Esto no nos conviene. Esto es lo mejor. Y lo mejor es Jesucristo, el Hijo de Dios, prometido, que ha venido a morir por ti y por mí. Eso cambia por completo todo. La gente dice, ¿pero cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Me hablas de Dios en el siglo XXI? Ayer o antes de ayer mandamos una sonda espacial, los estadounidenses por fin, 15 años después, han mandado otra cosa allí. Y si va todo bien, pues irán mandando a más gente allí arriba. El siglo XXI. Dicen que Yuri Gagarin, cuando estuvo allí dando vueltas en el primer paseo espacial, dicen que dijo, yo por aquí no veo a ningún Dios. Ah, qué bien. Claro, bueno, es que Dios es mucho más que todo eso. ¿Quién puede hablar de Dios en el siglo XXI? Fijaros, hay veces que Marga y yo estamos cenando y pongo el telediario y Marga me dice, por favor, cambia de canal. Es que es horrible lo que dice. Las cosas que ocurren, te quedas sorprendido. Pues sí, estamos todavía en horario infantil, ¿no? A mediodía ponen las noticias, matan a uno, violan a otro. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y tú en el siglo XXI, con lo que está ocurriendo, le dices a la gente, yo sigo confiando en la bondad de Dios. Eso es ser radical. Eso es estar vestido de piel de camello con un cinto. ¿Cómo? Dios. ¿Has oído lo que dice la noticia? ¿Has visto cuántos han muerto? ¿Has visto cuántos están muriéndose de hambre? ¿Has visto lo que le ha pasado a esa pobre chica o a ese pobre chico? Y tú me dices que crees en la bondad de Dios. Sí, creemos. Y creemos que Dios es bueno. Y creemos que Dios dará una solución espiritual a todo esto. Juan no solamente vestía diferente, sino que comía diferente. Dice que comía langostas y miel silvestre. No pensemos que las langostas son nuestras langostas de aquí, ¿no? Eso no es Galicia calidades, ¿no? Langostas de las otras. Y miel silvestre. Un hombre radical. Y fíjate, yo creo que no hay nada más radical hoy día que decir a los demás, yo sigo confiando en Dios. Yo creo. No te vayas a ir con una Biblia gigante. Voy a dar bibliazos a todos. No. Eso no es la radicalidad. No. Yo confío en Dios. ¿Cómo? Yo confío en Dios. Enseñar a nuestros hijos a creer en la Biblia. Enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios. Esto es ser radical hoy día. Nosotros tenemos que predicar en el espíritu de Juan el Bautista. Tenemos que decirle a los demás, sí, creo. Y da igual que sea el siglo XXI o el siglo XXV. Aquí estamos, delante de vosotros, diciendo que Dios va a dar solución a esto. Juan y su procedencia y Juan su carácter
este hombre radical que estaba llamando a Israel a buscar los senderos que lleven a Dios, a preparar su corazón. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje de Juan? En tercer lugar, vemos aquí a Juan y su mensaje, versículos 7 y 8. Y predicaba. Oye, ¿cuál es el mensaje? A ver, mucha profecía, mucho vestido, pero ¿qué es lo que dice este hombre? ¿De qué habla este hombre? Otro profeta, otro loco. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Ah, viene otro. Ah, pensábamos que se acababa aquí la cosa porque tú eres bastante radical. Tú eres bastante, no sé, está bien lo que dices. Juan dice, no. Esto acaba de empezar. Detrás de mí viene el poderoso, que es una mejor traducción, el poderoso, el que puede más que yo. Si Juan se atrevía a decirle a Herodes Antipas, esa no es tu mujer, estás pecando. El que viene detrás, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A quién va a desafiar? Al César. Bueno, va a desafiar a la muerte. Y va a vencer, perdóname el spoiler. Ese es el que ha de venir. Uno más poderoso que yo. Y dice Juan, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Cómo? Pero tú no te ves, Juan. Eres un rockstar. Había que hacer pósters de ti. Juan, molas mogollón, como dirían los jóvenes. Bueno, quedan los jóvenes aquí. Corregidme si en mi frenesí predicador cometo algún error citando a los jóvenes. Juan es así. Y tú dices que hay otro más poderoso que tú, en el que tú no eres digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, encorvado como un esclavo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo a la verdad, dice Juan, os he bautizado con agua. Y todos dirán murmurando, sí, y te seguimos, Juan, te seguimos. Recordad que Juan tenía después sus discípulos también, ¿eh? No perdamos eso de vista. La predicación de Juan tuvo su efecto. Y están escuchando este mensaje, que vendrá otro que dice que nos bautizará con Espíritu Santo. Eso es más serio. Alguien más grande va a venir y va a transformarlo todo. Os lo prometo. Vengo de delante de la presencia de Dios para deciros que el reino de los cielos se ha acercado. Que Jesús, el Hijo de Dios, está aquí y que va a transformarlo todo. No hay mayor profeta que Juan, dice Jesús, que preparó el camino delante de mí. Y entonces el Hijo de Dios va a manifestarse. ¿Qué te parece este mensaje? Mira, ¿quién puede contra la muerte? ¿Quién puede contra la muerte de un hijo? ¿Quién puede contra la muerte de un cónyuge? ¿Quién? ¿Quién puede evitarlo? ¿Quién puede evitar las guerras? ¿Quién puede evitar el hambre? ¿Quién puede cambiarnos a cada uno de nosotros? ¿Quién? Nadie. Sí, alguien. Uno que viene detrás de mí, dice Juan, que es poderoso, mucho más poderoso que yo. Y os va a bautizar con el Espíritu Santo. Y esa es nuestra esperanza. ¿Qué otro mensaje queremos llevar? ¿Qué vamos a decir a los deprimidos? Estuvimos hablando ayer aquí sobre la depresión. A los ansiosos, a las personas que no tienen esperanza. ¿Qué vamos a decirles? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido al mundo para perdonar sus pecados, para transformar su vida. Y posiblemente no nos salvemos, posiblemente no nos sanen las heridas, ni las enfermedades, ni nos den mejor trabajo. Pero yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo.
Todos. ¿Eso te parece suficiente mensaje? Ese es el mensaje de Juan. Va a venir otro que es más poderoso que yo. Juan fue muerto, lo decapitaron. Jesús resucitó. Por eso él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Venid a este desierto y ved las grandes cosas que yo haré por vosotros. No tiene que ver con un sistema religioso, no tiene nada que ver con cierto tipo de predicadores, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, que lo transforma todo. ¿Qué otro mensaje queremos predicar? Juan se queda sin mensaje, está. Y eso es todo lo que tienes que decirnos, que eso no es todo, eso es todo, todo. Viene el Hijo de Dios. Fijaros, Jesús en este evangelio hará milagros, derrotará demonios, dará de comer, derrotará la hipocresía de los escribas y fariseos, morirá, resucitará. Eso es lo que nos espera en el evangelio de Marcos, el evangelio de la acción, de un Dios que no se detiene y que no se ha detenido hasta ahora. Dice el evangelio de Juan esta vez, sí, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué os parece? Ese Juan el Bautista, vestido de piel, comiendo langostas y miel silvestre, es el mensaje que nos trae, y su espíritu debe inspirarnos para predicar a otros. Vamos allá. Vamos a dar este mensaje de parte de Dios. Para nosotros, ¿qué tiene que ver? Fijaros, Juan predicó la llegada de la salvación, y nosotros, ¿qué vamos a predicar? No podemos predicar otra cosa. Dios amó tanto al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Ese es el mensaje de Dios que nosotros tenemos que predicar. Yo quería hacer un poquito de spoiler. Y quería hablaros de muy rápidamente, muy sucintamente, de un pasaje en el Evangelio de Marcos, adelantándonos un poquito. En Marcos, capítulo 6, versículo 30. Resulta que de todos estos pasajes que vamos a ir viendo, de esta acción de Dios, yo quería adelantaros lo siguiente. Hay que dar gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por cada uno de vosotros y por vuestras oraciones. Las tormentas siempre vienen. Yo no sé cuál es tu tormenta. No sé en qué parte del recorrido estás de esa tormenta. Pero Juan predicó un mensaje poderoso diciendo que el reino de los cielos, que el Hijo de Dios ha venido. En el capítulo 6, versículo 30, pasa lo siguiente. Jesús, aquí le vais a ver predicando para arriba y para abajo, dice que venid vosotros aparte, en el versículo 31, en un lugar desierto y descansad un poco, ¿no? Mucha gente iba a ver a Jesús y nunca estaban solos, así que estaban siempre buscando un sitio, ¿no? Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le siguieron. Y el versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Dios es un Dios compasivo. Dios está mirándonos constantemente. Dios está buscando lo mejor para ti y para mí. Él quiere darnos descanso. Él quiere ayudarnos en nuestro ministerio.
Él quiere que transformemos nuestra vida. Dios es un Dios que está buscando lo que es mejor para nosotros. Pero Jesús lleva a sus discípulos, después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y les dice que vayan al otro lado, ¿no? En la barca, ir delante de él hasta Betsaida, la otra ribera. Les despidió y él se fue a orar. Y por la noche, dice el versículo 47, que la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra, ¿no? Y dice que les veía remar con gran dificultad porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo vas remando? Este es el que es más poderoso que Juan el Bautista. Dice que en esa cuarta vigilia, viéndoles remar, dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Quién se le ocurre? No es Dios. No sabe que va a meterse en una circunstancia difícil. ¿Para qué les mete en la tormenta? ¿Para ir andando sobre el mar? ¿No? Para decir, bueno, mira, aprovecho que soy Dios y bueno, voy andando sobre el mar. Ese no es nuestro Dios. Dice que le estaba mirando, estaba viéndoles remar con gran dificultad. Y él fue andando sobre el mar, andando sobre sus circunstancias, hasta la barca donde ellos estaban. Y fíjate, somos tan miedosos muchas veces que viendo a Jesús venir hacia nosotros para ayudarnos, dice que pensaron que es un fantasma y gritaron. Dice, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, él habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese es el Jesús, el Hijo de Dios, poderoso, por encima de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que es considerado por este Jesús el más grande de los profetas. Pero son estas maravillas las que veremos en el Evangelio de Marcos. Un Dios que está dispuesto a caminar por encima de tus circunstancias y subirse a tu barca y calmar el mar y la tempestad. Se asombraron en gran manera, dice el versículo 51. Se maravillaban de este Jesús. He aquí nuestro Dios. Si tus circunstancias son tan altas, si tu tormenta es tan profunda, confía en Él. Confía en Él. Que esta semana podamos predicar en el espíritu de Juan el Bautista y decir que el poderoso ha venido, que el poderoso detiene las tempestades, que el poderoso camina por encima de nuestras circunstancias para darnos lo que es mejor para nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos que predicar. No hay otro como Él. Quiero que nos animemos a confiar más en Dios, sabiendo que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y mira, que no nos engañen con otros mensajes. No hay otro Dios. No hay ningún Dios mejor que nuestro Dios. De hecho, no hay más dioses. Todos son mentiras, excepto el Dios verdadero de la Biblia. Yo sé que es mucho pedir, pero bueno, me atrevo a pedir. Podemos cantar Océanos después de que me baje de aquí y después habremos terminado. Que el Señor os bendiga.